Les saludo. Hoy quiero presentar mis puntos respecto al próximo tema que se quiere tratar sobre cómo acompañar a una persona que está de duelo por una pérdida de un ser querido. Nada más un dato biográfico. Yo perdí a mi primera esposa, que era de Guatemala, en 2008, en abril. O sea que ya tengo 13 años y medio de haber pasado por esta experiencia, y a los 7 años después de esta experiencia escribí un pequeñito librito que posiblemente algunos ya lo conocen, y también se lo voy a proporcionar por este medio, que se llama El duelo, cómo superar la pérdida. Entonces hoy lo quiero tratar de ver desde el punto de vista de alguien que acompaña a la persona que está de duelo. En mi caso, que me quedé viudo a los 50 años, mi esposa se murió con solo 54 años, después de casi 28 años de matrimonio. En mi libro hago dos cosas, y también pienso que también el que acompaña debe tomar en cuenta dos áreas, las cuales tenemos que considerar. Primero, el área teológico-bíblico de lo que dice la palabra de Dios respecto al tema, y también el área práctico de cómo realmente ayudar a una persona a pasar bien por este proceso. En cuanto a lo bíblico, teológico, nada más quiero llamar la atención a unos 3 puntos. Primero es que los sentimientos negativos, que nosotros llamamos negativos, tienen su origen en Dios. O sea que como hemos sido creados en la imagen de Dios, encontramos estos sentimientos de tristeza, de dolor, de sufrimiento también en Dios. Desde Génesis 6:6 se menciona de que el corazón de Dios duele, le dolió ver la maldad del hombre, dice la palabra. Entonces, cuando estamos de duelo, cuando estamos sufriendo, nosotros en cierta manera nos podemos identificar con Dios, quien fue el primero, quien sufrió una pérdida en el universo, y allá podemos realmente conocer a Dios a un nivel emocional que posiblemente antes no conocíamos, porque en el mundo evangélico se vive una exageración de enfoque sobre la victoria y victorioso y sanidades y señales y milagros, pero la muerte, el sufrimiento, el dolor son tanto parte de la vida cristiana como lo son los milagros también. Entonces aquí tenemos la oportunidad realmente de conocer más a Dios. Y realmente la Biblia revela claramente los sentimientos, en comillas, pues negativos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, al quien sabemos que se puede contristar. Y entonces nosotros tenemos que llamar la atención de que si alguien siente este dolor, uno siente algo que también está en cierta manera en Dios. Y esto ayuda un poquito a no sentirse tan solo y tan abandonado en el universo de las emociones que vienen con estas experiencias. Sabemos de que el plan de Dios original no era el dolor ni el sufrimiento, pero sabemos muy poco de la vida de Adán y Eva antes de la caída. Y entonces no sabemos realmente, pero de lo que sabemos es de que en la restauración final de todas las cosas, por ejemplo en Apocalipsis, leyendo capítulo 21, ya leemos de que el dolor y el sufrimiento tendrá su fin. O sea que nunca ha sido el plan original de Dios, mas sin embargo el dolor y el sufrimiento a Dios en cierta manera le ha servido para acercarnos a Él y para hacernos ver la vida con otra perspectiva diferente. O sea que los procesos de duelo tienen un bien, tienen un beneficio, tienen una bendición, tienen, como sabemos, una bienaventuranza si nosotros las tomamos de la actitud correcta, y así debemos acompañar a las personas
de que en todo eso que están sufriendo, ni por lo más horroroso que sea el caso, debe haber un bien para ellos. Entonces, nada más eso de observación desde el punto de vista bíblico. En mi libro habrá otros puntos. En lo práctico, creo yo de que el caso ideal sería de que alguien que haya pasado por el proceso del duelo que acompañe a un doliente. Claro que no siempre es posible, pero aquí veo una oportunidad de realmente movilizar los recursos que tenemos en nuestras iglesias de personas que han pasado por este valle oscuro y triste y que los movilicemos para ayudar a los que están pasando por eso, porque este proceso es altamente emocional y tratar este proceso sin conocer realmente la profundidad y la fuerza de las emociones que se despliegan en el contexto del duelo, es mejor que alguien lo haga que lo haya experimentado. No siempre se puede, pero es a mí personalmente, los que más me ayudaron y donde me dieron las claves y las ideas y los consejos más mejores fueron personas quienes habían perdido sus esposas también, pastores, amigos míos. Así que nada más a manera de recomendación. Tengo unos puntos que voy a mencionar algunos solamente por el tiempo, pues. Primero, tenemos que respetar la individualidad del caso. Cada caso es único. No se puede generalizar los casos de duelo y por lo tanto en la consejería y en el acompañamiento no debemos tratar a las personas con conceptos generalizados, teóricos, en el peor caso legalistas. En algunos casos ni consejos bíblicos se prestan al principio porque tenemos que tener una sensibilidad de lo que necesita la persona. Y particularmente si nosotros desconocemos el dolor, no deberíamos hablar mucho y aconsejar lo mínimo posible, especialmente en el primer tiempo. Los sermones teóricos y peor los sermones de arriba para abajo no ayudan a nadie, ni por más bíblicos que sean. Segundo, tenemos que reconocer los tiempos en los cuales vamos a hablar y en los cuales vamos a callar. Va a haber tiempos en que solamente ofrecemos nuestra disponibilidad, podemos ofrecer nuestra presencia, pero hay tiempos para hablar y hay tiempos nada más para callar y estar, y hay tiempos para huir. Tenemos que desarrollar una sensibilidad, qué es lo que necesita la persona. Es bueno reconocer las fases conocidas de un proceso de duelo normal. No todas las personas lo pasan igual, por favor. Nunca se nos olvide de la individualidad de cada caso. Más sin embargo, muchos pasan por ciertas etapas y hice un diagrama que uno lo encuentra en el internet fácilmente. Generalmente las personas que experimentan la pérdida de un ser querido pasan por una fase de shock, de estar asustado. Luego viene una fase de negación, de que no creen que realmente pasó lo que pasó. Luego hay una fase de enojo, de ira, de estar bien enojado, incluso con Dios. Luego viene la tristeza, pero es una tristeza profunda que ni se puede describir a alguien que no la haya tenido. Y casi todos llegan a un punto que se llama depresión, que es como un cañón, es lo más bajo que uno puede llegar. Yo personalmente conocí a mi segunda esposa en este punto tan bajísimo, donde yo personalmente sentía que ya no iba a vivir un día más, de tan pesado que me sentía. No todos pasan lo igual, pero tenemos que estar conscientes de estas fases. Luego la persona tiene que aprender a enfrentar la pérdida y tiene que empezar a soltar. Y luego es un proceso que se repite varias veces. Lo voy
lo voy a mencionar más adelante. Y al final de un proceso de enfrentar la pérdida y de soltar al difunto, al final llega el punto de aceptar la nueva situación, y solo en este punto la persona realmente puede entrar a una etapa nueva de vida que Dios tiene para esta persona, pero la persona no lo puede ver hasta cierto punto. La bienaventuranza en Mateo 5:4 es para los que lloran y no es para los que están tristes. Aquí tenemos un verbo en griego que se ha traducido un poco mal con los que lloran, porque el verbo pentheo realmente es una acción de enfrentar un dolor. Y un comentarista dice que esta acción significa un dolor manifestado demasiado profundo para ser ocultado. O sea que aquí estamos hablando de procesar un dolor en forma activa. O sea que yo puedo estar triste por malas motivaciones, pero la bienaventuranza no es para los tristes. La bienaventuranza es para aquellos quienes activamente enfrentan el dolor de la pérdida y aprenden a vivir y luego con ella y luego a superarla. Y esa es una diferencia que tiene que entender la persona que está metido en eso. El proceso del duelo es una actividad, no es una condición emocional. Es muy importante que se reconozca eso. Lo primero que se necesita conseguir es que la persona decida vivir otra vez, porque uno se queda en un estado de que no tiene sentido seguir viviendo. Y eso es un punto muy crítico que tenemos que ver, de que la persona llega al punto de decidir: sí, voy a vivir, voy a enfrentar el dolor y voy a seguir adelante, como dicen muchos. Pero no es tan fácil como se oiga en algunos casos. Tenemos que reconocer, los que acompañamos a estas personas, que el tiempo más difícil viene unos meses después de la muerte y del entierro. Porque alrededor del entierro y las semanas y los meses que siguen, los dolientes están muy ocupados con hacer cosas, arreglar asuntos de seguros, de muerte, de jubilaciones, de casa, en fin, que hay mucho que hacer por varios meses, pero llega el punto en que la vida normal y la rutina de la vida toca a la puerta y ya no hay nada que hacer. Y ahora llega el punto en que el doliente tiene que aprender a enfrentar el dolor voluntariamente, conscientemente y regularmente. Y allá muchos cometen errores porque buscan distracciones para evitar el dolor. Pero evitar el dolor es lo peor que se puede hacer. Lo tenemos que ver como fisioterapia después de una cirugía, por ejemplo, de una rodilla. La fisioterapia nos enseña a aguantar un dolor un tiempo y luego descansar. Y en este enfrentamiento, en este soportar el dolor poco a poco, allá conseguimos nuestra sanidad y conseguimos también nuestra nueva movilización de la articulación y, en el caso del doliente, la movilización del alma que queda a veces como paralizada por estos procesos. Entonces aquí tenemos que enseñar a los dolientes de que es bueno sentir el dolor y luego descansar del dolor. Los psicólogos en Alemania llaman el proceso de duelo el trabajo del proceso del duelo, porque es realmente como trabajar. Y así como uno no puede trabajar 24 horas, uno no puede estar enfrentando el dolor 24 horas. Entonces uno tiene que aprender a manejar estos enfrentamientos conscientes. Y la clave es en la decisión de enfrentar el dolor. En mi caso tenía que escribir una carta a mi esposa porque no nos despedimos bien. Estas son decisiones que nos adelantan, cada cosa nos adelanta. Pero si cometemos el error de distraernos y si cometemos el error de no enfrentar al dolor
y de aprender a soportarlo hasta que al fin lo superamos, el proceso del duelo se puede alargar no solo por años, sino por décadas. Y aquí nosotros que acompañamos a la persona tenemos que reconocer estos desarrollos en la persona para asistirla y para hacerla ver, mira, tú tienes que conscientemente hacer algo. O sea que no, esta cosa no pasa solita. Bienaventurados los que lloran significa bienaventurados los que deciden enfrentar al dolor, soportarlo un tiempo y aprender a tenerlo y luego a superarlo con el tiempo. Si uno no hace eso, el proceso se puede realmente estancar. Tenemos que observar a los dolientes si están manejando bien este asunto, porque algunos se huyen a la distracción del trabajo, o incluso algunos trabajan más que antes, otros tal vez hacen cosas un poco más críticas como de solo ver la tele, o algunos incluso pueden empezar a tomar alcohol o comer excesivamente. Tenemos que velar qué hace la persona para llenar el vacío. El vacío se tiene que llenar con Dios y con su palabra y con su espíritu y no con otras actividades. Entonces algunos, aunque están muy ocupados y parecen estar bien, por dentro hay una cosa fea que nunca se quitará a menos que se toque directamente. Esa es nuestra obra. Y si vemos algunos desarrollos en dolientes que va a un lado ya patológico, tenemos que tener la humildad de delegar estos casos a profesionales, sean profesionales cristianos, consejeros profesionales cristianos, psicólogos, psiquiatras, médicos, no sé, pero no seamos orgullosos cuando llega un punto donde vemos que nuestro acompañamiento no ayuda. Tenemos que delegar a la persona a alguien que pueda cuidarla mejor que nosotros. Eso sí es muy importante, creo yo. En el proceso del duelo hay temas sensibles que se tienen que superar y allá tenemos que hablar con los dolientes a ver cómo están. Uno de las áreas es los sentimientos de culpa, porque casi todos sufren por sentimientos de culpa. Hicimos lo suficiente, hicimos lo correcto, deberíamos haber ido con otro médico, deberíamos haber invertido más dinero. En fin, que es una cosa, es una mezcla entre culpa real, porque podemos cometer errores también, y culpas imaginadas que no son reales, pero se sienten iguales. Eso es el problema. Y el asunto de la culpa solamente el doliente lo puede resolver con Dios directamente. Tenemos que tomarlo de la mano y decir que si te sientes culpable por algo que no hayas hecho o que hayas dejado de hacer, llévalo con Dios y recibe tu perdón personalmente, porque con este sentimiento de culpa nadie puede seguir viviendo efectivamente en Cristo. Se tiene que quitar si hay culpa en la vida de la persona. En mi libro hallaba mi testimonio propio. La próxima pregunta muy crucial, muy difícil, es el tema de la teodicea. La pregunta por qué Dios, si es amor y si es todopoderoso, no sanó a mi esposa, no sanó a mi hijo, etcétera, etcétera. Estas son preguntas que no se deben evitar, sino que se deben hablar. Y en mi propia experiencia fue que la única manera en que realmente se resuelven estas preguntas, que humanamente no son contestables, seamos sinceros, porque yo no lo entiendo, y las explicaciones que yo tengo o que otros tengan generalmente no satisfacen. Lo que sí puede satisfacer y ayudar es un encuentro con Dios directamente. Y deberíamos ayudar a la persona, animarla. Lleva tus quejas, lleva tus amarguras, lleva tus acusaciones. Lleva todo lo que sientes y díselo a Dios en la misma cara. Los salmos están llenos de ejemplos. El Salmo 88 es uno que es una sola acusación en contra de Dios.
Y esa es parte de la palabra de Dios. Tenemos que quitar toda la religiosidad de los dolientes y decirles, si tú estás enojado con Dios, díselo. Y no solo piensas. Entonces tenemos que hablar nuestros enojos y nuestros sentimientos fuertes y nuestras acusaciones. Las tenemos que hablar a Dios directamente y no tenemos que hablar con otros de mis sentimientos que tengo respecto a Dios, de lo que haya hecho o que haya dejado de hacer en mi caso. Muy importante esta cosa, y nosotros podemos ayudar a las personas. Necesitamos animar a las personas que busquen encuentros con Dios. Necesitan teofanías, cristofanias, necesitan encuentros con el Dios vivo, porque eso es a veces lo único que resuelve las preguntas o que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esta paz es algo que es una bendición grandísima que Dios nos da. Filipenses 4:7. ¿Por qué? Porque esta palabra indica que no vamos a entenderlo todo. Y por eso, pero sí podemos tener paz en todo, a pesar de que no lo entendamos. La bondad de Dios va a ser un tema. Al fin, en el proceso del duelo, el doliente tiene que llegar a la conclusión de que a pesar de lo que haya sufrido, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo justo y sigue siendo santo. Y no por una actitud fatalista como lo tienen los religiosos, incluso en el Islam, no, por haber conocido realmente el corazón de Dios y tocado el corazón de Dios y haber sido tocado por un encuentro con Dios, y entonces sí podemos ir adelante. Necesitamos animar a los dolientes que busquen a Dios hasta que lo hallen y hasta que Dios les habla. Podemos aconsejar cosas como que lean los salmos hasta que sienten que Dios les haya dicho algo. Prácticas sencillas, pero sí tenemos que velar por eso. Cuando ya se han pasado todos estos obstáculos de las cuestiones de Dios y del por qué y del para qué y por qué yo y por qué ahora y todo eso, eso es el punto en que la persona ya está lista para entrar a una etapa nueva. Y podemos decirle, pero con mucho cuidado cuando se lo dice y cómo lo decimos. Hay que decirle que Dios tiene algo bueno para ti todavía. Dios tiene una vida de satisfacción y de felicidad a pesar de lo que te haya pasado y a pesar de lo que te ha pasado realmente. Y ese es un mensaje de esperanza que podemos dar, pero con cuidado, solo cuando sentimos que es el tiempo de Dios para decírselo al doliente. En los primeros meses son frases que uno oye, pero uno no las toma en serio. Pero hay un punto en que uno puede recibirlas y allá entra esperanza a la vida. Bueno, hermanos, este tema es muy grande para cubrirlo en pocos minutos. Espero que eso nos haya dado una idea para arrancar la discusión. Dios les bendiga y saludos de Alemania.